Hoy vamos a desentrañar una historia fascinante, una que se ha librado por más de 5 décadas en Ecuador. No es una guerra con armas, sino una por el control de lo que vemos, escuchamos y, finalmente, creemos. Y en este campo de batalla, la ley no ha sido un árbitro imparcial. Todo lo contrario. Como vamos a ver, ha sido el arma predilecta, la herramienta usada para inclinar la balanza en la lucha por definir qué es verdad y quién tiene el poder de contarla. Ok, para desglosar esta historia vamos a seguir este camino. Primero, entenderemos el triángulo del poder. Luego, nos sumergiremos en el legado del silencio. Analizaremos la gran disrupción de 2013, veremos la pelea por el espectro y cerraremos con las reformas y el nuevo escenario. Perfecto. Entremos en materia. Para empezar, hay que entender quiénes han sido los jugadores principales en este tablero. Imaginen un triángulo. En una esquina, el poder político, el Estado, el gobierno. En otra, el poder económico, los grandes bancos, las corporaciones. Y en la tercera, claro, el poder mediático. Pero el punto clave es que estas tres fuerzas no actuaban por separado. Estaban, íntimamente conectadas, creando una especie de blindaje que controlaba de qué se hablaba y, sobre todo, cómo se hablaba. Y esto nos lleva a un concepto clave, la hegemonía. No se trata simplemente de imponer algo a la fuerza, Es más sutil. Es lograr que las ideas de un grupo dominante se sientan como el sentido común, como si las cosas simplemente son así. Es una forma de moldear la opinión pública para que acepte una cierta realidad sin siquiera cuestionarla. Ahora viajemos un poco en el tiempo para ver cómo se cimentó este sistema y por qué duró tanto. Miren, esta cronología es muy reveladora. Todo empieza en el 75, en plena dictadura militar, con una ley que básicamente dice, los medios son un negocio. Para los 90 ese negocio ya estaba en manos de los banqueros. Y claro, cuando estalla la crisis bancaria del 99, ¿qué creen que pasó? Se destapó todo. Finalmente, en 2008, el Estado interviene. Lo que vemos aquí es un patrón clarísimo. Los medios no eran un bien público, eran el escudo de intereses económicos. Y aquí está la clave de todo. Pensemos en esa crisis del 99. Los dueños de los bancos también eran dueños de los noticieros. Así que, ¿qué pasaba? No estaban solo reportando la crisis, eran parte de ella. Usaban sus canales, sus periódicos, para defenderse a sí mismos mientras el país se hundía. Impresionante. Pero bueno, todo sistema tiene sus grietas. Y en 2013 llegó un verdadero terremoto. Una nueva ley, la famosa LOC, que llegó para patear el tablero y cambiarlo todo. O al menos esa era la intención. Y el cambio fue de 180 grados. Pasamos de una ley que decía, la comunicación es un negocio, a una que decía, la comunicación es un servicio público. O sea, de tratar las frecuencias de radio como si fueran cualquier mercancía, a declararlas un bien de todos que debía ser democratizado. Un giro total de guión. Y la ley no se quedó en palabras. Miren este objetivo, el famoso 3/3. La idea era repartir el pastel de las frecuencias de radio y televisión de manera equitativa. Un 33% para los privados de siempre, sí, pero también 33% para medios del Estado y, aquí viene lo importante, un 34% para medios comunitarios. Esto, en papel, era una auténtica revolución. Pero claro, la gran pregunta surgió de inmediato. ¿Esto era democratización real o simplemente estábamos cambiando de jefe? Pasamos de una censura de élite donde los dueños de los medios decidían qué no se publicaba a una censura administrativa donde el Estado, a través de organismos como la Supercom, tenía el poder de sancionar. El debate estaba servido. Ahora, una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad, y aquí es donde la historia se complica. Recordemos la promesa que era el corazón de la ley. Ese 34% del espectro estaba destinado a darle voz a los que nunca la habían tenido, a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales. ¿Pero saben a cuánto se llegó años después? A esto, 5.4%. Nada más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el casi 29% que faltaba? ¿Por qué esa promesa tan grande se quedó tan corta? Pues la respuesta es una mezcla de todo. Hubo trabas políticas en los concursos para dar las frecuencias. Además, imagínense, ¿cómo compite una pequeña radio comunitaria sin fines de lucro contra un monstruo mediático? Era económicamente imposible. Y por supuesto, el poder que ya tenían los medios privados de siempre era una barrera gigantesca. Y bueno, como era de esperarse, esta brecha entre la ley y la realidad, junto con mucha presión política, provocó que la historia diera otro giro. Entre 2019 y 2022, básicamente se dio marcha atrás. Se desarmó casi toda la ley de 2013. ¿Se acuerdan de la Supercom, ese ente regulador tan polémico? Fuera. Se le apostó a que los propios medios se regularan solos.
O sea, un cambio radical. Otra vez. Y esto nos trae a hoy. ¿Significa que la lucha terminó? Para nada. La batalla por la influencia simplemente se mudó de arena. Ya no se pelea tanto por las frecuencias de radio que están reguladas, sino en la frontera salvaje y desregulada del Internet y las plataformas digitales. Así que con las leyes de antes ya en el baúl de los recuerdos y los nuevos jugadores digitales dominando la cancha, la pregunta de fondo sigue ahí, quizás más fuerte que nunca. En el Ecuador de hoy, ¿quién define la verdad? El campo de batalla cambió, pero la guerra por el control de la narrativa, esa sigue más viva que nunca.